volví a arrancar con la grabación. Vamos a hablar entonces de concentración y solubilidad. Ustedes ya tenían el concepto de concentración, en el sentido de que concentración era la cantidad de soluto que hay en una cantidad de solvente determinada, en una cantidad de solución. ¿Se ve el PowerPoint? Por lo menos el grafiquito, el cuadrito. Sí. Sí. Nosotros habíamos hablado de concentración en porcentaje, que de ese cuadro es el punto que está marcado como B. Quizás en algún momento, en el próximo trabajo, les haré referencia a concentración en partes por millón. Cuando la concentración es muy chiquita, se habla, por ejemplo, la cantidad de monóxido de carbono en el aire está en el orden de las partes por millón, pero eso ya lo vuelve medio tóxico. Entonces, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires haya 9 ppm, o sea, 9 partes por millón de monóxido de carbono en todo el aire, ya lo hace medio viciado. Entonces, por eso, en algunos lugares se habla de partes por millón, sobre todo cuando hay, por ejemplo, tóxicos en el aire, tóxicos en el agua. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estuvimos viendo en porcentaje en masa y porcentaje en volumen. En quinto año van a ver concentraciones de tipo molar. Ahora les hago el comentario nomás, no lo vamos a ver este año, pero queda concentraciones molares. Cantidad de soluto que le llaman moles por litro de solución. El año que viene vamos a ver un poco y después en quinto año lo van a ver más en detalle. Dejé ahí aclarado en el segundo, ¿por qué no pasa? Las unidades de concentración, por ciento en masa, o sea, M sobre M es masa del soluto, dividido la masa de la solución por 100. Por ciento de volumen es el volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Y las partes por millón sería la división entre masa de soluto y de solución, pero se multiplica por 1.000.000. Bien. Les dejo un ejemplo acá. Ya uno de tantos. No sé si la clase pasada lo vimos este. Determinar la concentración de masa de una solución de sal. Le damos la cantidad de soluto, 40 gramos de sal. La cantidad de solvente, 460 gramos de agua. Y la suma de todo me da la solución. Si hacen la cuenta, les daba 8 gramos de solución. Ahí les dejo otro ejercicio. Y vamos. Pero para, Lito, por ahora estás explicando concentración, ¿no? Por lo menos volví a hablar un poquito de concentración. Todavía no entré en la palabra solubilidad. Les dejé un ejercicio de concentración masa sobre masa. Otro ejemplo que no lo voy a explicar, pero se los dejo ahí en el PowerPoint. Algunos comentarios de porcentaje en volumen, sobre todo que se trabaja en líquidos. Ya habíamos hablado del porcentaje en volumen en la cerveza y en las bebidas alcohólicas. Y ahora hablamos de solubilidad. La solubilidad, están viendo acá la plaquita, es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. La solubilidad es la máxima concentración
que una sustancia se puede aguantar. Por ejemplo, la solubilidad de la sal en agua a una determinada temperatura es 35 gramos por litro. Si yo le meto 35 gramos de sal a un litro de agua, me la disuelve. Ahora, si le meto 40 gramos de sal a un litro de agua, ¿qué pasa? No puede Se ya satura. disolverse. Se satura. Entonces, ¿cuánto me va a disolver? ¿Cómo? Y yo dije hace un momento, si yo le pongo 35 gramos de sal a un litro de agua, me las disuelve todas. Ahora, si yo le pongo 40 en vez de 35, ¿cuántas me va a disolver? 35. Me va a disolver 35. Perfecto, Jero. ¿Y los otros 5? No se disuelven. Y entonces, Es una solución saturada. bien. Y los otros 5, ustedes se van a dar cuenta que se van al fondo. Cuando ustedes le meten tanta azúcar al tecito que lo saturan, el resto del azúcar que no se puede disolver se va al fondo, se precipita. Entonces, lo que no logra disolverse se va al fondo. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta de que, por ejemplo, cuando yo aumento la temperatura, puedo disolver mejor, por ejemplo, un líquido, disolver mejor un sólido. Si no, agarren, trátense de hacer un tecito con agua fría. No lo va a disolver. Ahora, cuando ustedes calientan el agua, ahí sí, la solubilidad del tecito en el agua es mayor. Ahora, hay una serie de factores que mejoran la posibilidad de solubilidad. La temperatura, el tamaño de las partículas. Si ustedes agarran un bloque de sal, va a tardar 10 años en disolverse. Si ustedes agarran sal fina, se disuelve enseguida. ¿Hasta ahora me están siguiendo? Sí. Pongan un dedito, Sí. un sí, un Sí. no, alguna señal de Sí, vida sí. de ustedes. Bien, perfecto. Acá está. Recuerden esto. Fíjense acá. Un bloque de sal se representa acá por las pelotitas azules, cloro y naranjitas del sodio. Por el otro lado tenemos el agua, las moléculas de agua que son las dos de hidrógeno blanca y un oxígeno colorada. A medida que va pasando el tiempo, fíjense lo que pasa con las partículas. Las partículas de sal, que estaban todas juntitas, se mezclaron en el medio de las del agua. Eso es lo que se trata en el fondo, la disolución. Las partículas de una sustancia, átomos, moléculas, se van metiendo entre las partículas de la otra. Las partículas del soluto se meten en las partículas de solvente. Bueno, eso tiene un límite. No podés meter 18 millones de partículas de soluto en 3 partículas de solvente. Hay una relación y eso me lo dice la solubilidad. Es el máximo de concentración que me aguanta. Leto, ¿Sí? ¿puedes ir a donde decía el concepto de solubilidad que lo estaba copiando y justo bajaste? Por favor. Igual yo te lo voy a pasar, pero a ver, acá. La Gracias. capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Leto, ¿Sí? en el punto 8 te pedía que tipo, expliques cuál es la relación con la presión y la temperatura. A mí me Exacto. apareció nada más la solubilidad con el gas respecto Sí. a la presión y la temperatura. Perfecto. Ahora lo voy a charlar. Pero
Lo que pasa es que la presión influye mucho en el gas. Para, Leto, la capacidad que tiene una sustancia para disolverse, ¿no? ¿Otra dijiste? Sí, lo estoy, Ok. Está ahí, Stephanie, lo contaste. ahora estoy anotando otra cosa. A mí me gusta esta definición, es la máxima concentración admitida. Estoy haciendo un cartelito acá. Máxima concentración, lo voy a poner así, lo voy a poner con rojo, amarillo y en negrita. Bueno, no lo puedo poner en negrita, ahora sí. Para mí esto es la solubilidad. La máxima concentración que me admite. Gracias, Leto. No hay de qué. Y ya que estoy, lo guardé. Bien, volvemos. Hasta acá. Factores que me mejoran o me empeoran la solubilidad. La superficie de contacto, el grado de agitación. ¿Cómo hacen ustedes para que el azúcar se disuelva en el tecito? Lo revuelven. Mezclamos. Lo Exacto. revuelvo. Revolvés. Entonces, ahí está, ahí estamos mejorando. La temperatura, la presión y la naturaleza. Porque hay solventes que no podemos disolver. Si pongo una gota de aceite no lo voy a poder disolver en el agua. Y entonces vamos a analizar dos, temperatura y presión. Por el lado de presión, como me dice, ¿quién me había comentado recién? Tefi. La presión, No. ¿quién me preguntó? Maggie. Sí. Bien, la presión influye solamente en los gases cuando se disuelven en los líquidos. Pregunta, cuando ustedes ven una botella de gaseosa cerrada, que todavía no la abrieron, ¿ven las burbujas? Sí. No, No. No se ven. no sé. Están disueltas y de tal manera que no se ven. Ahora, hagan la prueba. La próxima vez que abran una botella, observen. Cuando abren la botella y ven que la presión baja porque sienten el gas que sale, van a ver qué pasa con las burbujas. Cuando abren la botella, van a ver que el gas que estaba disuelto se empieza a desprender. A mí me pasó una vez, Potter, que había una botella con limonada, la estaba por sacar y ¡tap! Salió volando. Dice, por la presión del gas, ¡tac!, te la saca. Ahora, cuando baja la presión, las burbujas se empiezan a desprender, porque lo que estaba disuelto ya no está tan apretadito y se libera. A ver si tengo, voy a saltar a la última transparencia para que muestre este efecto. Ahí está. La botella cerrada, no se ve nada. Abrís la botella y se empiezan a ver todas las burbujitas. Leto, ¿Sí? ¿cuáles eran los factores que lo pasaste rápido? Los que afectaban. Volvemos. Factores. Presión, que es el que estoy hablando ahora. Temperatura. Si están muy agitados, la superficie de contacto, o sea, si el soluto está bien picadito para revolverlo bien, y la naturaleza, no sea cosa que sea agua, aceite, y no se puedan disolver por su propia naturaleza. De estos 5 factores, el que yo les pregunté específicamente en el trabajo
fueron temperatura y presión. Por la presión es lo que estamos hablando ahora. Y ahí vuelvo al último bloquecito. Espera. Epa, perdón, vuelvo. Pero ustedes pueden hacerse una captura de pantalla. Bueno, si están habituados a Igual tomar eso está notas, no hay grabado. drama. No hay drama, esto está grabado. Listo, gracias. Perfecto. Bien, acá está. Cuando yo aumento la presión, el aire que está boludeando ahí se siente comprimido contra el agua y al aumentar la presión se puede disolver mejor. Si alguno de ustedes tiene peceritas con pescaditos, va a necesitar una especie de compresor que mete aire a presión en el agua y hace que el agua constantemente tenga aire disuelto, que es el aire que respiran los pobres bichos. Se van a dar cuenta de que el compresor trata de meter un montón de aire comprimido en el agua y al resto lo tira como burbujas y se va desprendiendo. Si no tienen ese compresorcito, van a necesitar renovar el agua todos los días porque si no los peces se les van a morir. ¿Estamos hasta acá? Sí. Entonces, Sí. recuerden, el gas en el agua se puede disolver más cuando la presión es mayor. La solubilidad del agua con el gas aumenta con la presión. Más presión, más solubilidad. Tendría que poner un cartelito acá. Más presión, más solubilidad. ¿Por qué no lo pongo? Más presión implica más solubilidad. No te preocupes. Es lo mismo. Más presión. Uy. Más solubilidad. Estamos hablando de gas en líquido. Esto es como si fuera un machete mío. Tuc, tuc, tuc. ¿Cómo gas en líquido? Ah, claro, nada. Un gas, el aire, se disuelve en el líquido con esta característica. Más presión, más solubilidad. O sea que la relación de la presión con la solubilidad sería que cuanta más presión hay, más solubilidad. Exacto. O sea, es una relación directa, proporcionalmente de proporcionalidad directa. Ahí está. Y voy a dejar lo más complicado, de hecho, dejé lo más complicado para lo último. Si no me entienden esta última parte, lo terminamos de ver la semana que viene, de redondear. Pero lo importante es que entre estas dos clases lo tengamos bien visto. Pero si no lo terminamos ahora, igualmente te lo entregamos el lunes. Si no lo terminan por este tema específicamente, me lo pueden entregar la otra semana. Ok. Bien, Ok. quedó grabado, así que no me puedo echar atrás. Bien. Pregunta, ¿quién me había preguntado recién? No, yo te iba a preguntar lo mismo de si lo entregábamos tipo el lunes que viene o este. Bueno, si lo lograron entender, este lunes. Si no, para el otro lunes. Está ok. Pero igual no se dejen estar. Bueno, seguimos. Tampoco se entiende mucho lo de los gráficos. Ahora vamos a arrancar eso. Gráficos. El gráfico me va a tratar de relacionar
la solubilidad con la temperatura. A ver, estaba buscando... Acá está. Hay demasiadas sustancias. En general, ¿cómo Agregar un son poquito estas más. curvas? ¿Van aumentando con la temperatura o van bajando con la temperatura? Van Aumentando. 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 Porque estos, en el primer gráfico estoy mirando que estamos hablando de la solubilidad de varios compuestos líquidos. Compuestos iónicos en agua. NaCl es cloruro de sodio, KCl es cloruro de potasio, cloruro de calcio, nitrato de sodio, son todos sustancias que cuando va aumentando la temperatura aumenta la solubilidad. Si miran el segundo gráfico, ¿qué se van a dar cuenta? CH4 es gas metano, O2 es oxígeno. Que la temperatura va bajando. Bien, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad va bajando. Pero no entiendo cuál es la diferencia de ese y el otro. Y en el primero estamos hablando de sólidos en líquidos. En el segundo estamos hablando de gases en líquidos. Ok. Tendría que poner De un hecho, siempre cartelito. en el gráfico del trabajo también en la izquierda es solubilidad Sí, y abajo es temperatura. exacto. Líquidos. Tuki, tuki, tuki. Y uno. Y acá tendría que poner gases. Tendría que cambiarle un poco de color porque si no. ¿Ahí se ve más clarito? Sí, se ve bien. Bueno. Sólidos en líquidos es este. Gases en líquidos es este otro gráfico. Ahora, por ejemplo, si yo miren el gráfico de gases en líquidos. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Me pueden decir más o menos cuál es la solubilidad del gas CH4, gas metano, que es la curva de color roja, medio bordó, la de arriba de todo, no sé si roja, bordó, rosita, a 10 grados centígrados? ¿Cuánto será más o menos? Casi 2.0. Pero, ¿cómo Yo me- sacamos la solubilidad? Vos fijate en el gráfico. Yo dije En a la- 10 grados Donde en la centígrados. Ponele línea que del son 10 donde está la 1.8. rayita roja. Yo subo Sí. 10 hasta donde encuentro la rayita roja. Este valor. Y este valor debe ser Casi sería 1.8, 2.0. 1,8, 1.9, casi 2. Si yo aumento la temperatura hasta 30, ¿cuánto será la solubilidad más o menos? 1.2. 3, 1.4. 1.3, Bien, 1.2. bien. O sea, se fijan la temperatura y se fijan hasta dónde corta en la curva. Y esto se le da ¿Son así los 1.25. ejercicios del trabajo? Sí, Pero pará, sí, pero pará. ¿Quién me dijo? pero, Tefi. ¿cómo hace la cuenta? No No hay que entiendo cómo hacer hace la ninguna. cuenta. No hay ninguna cuenta. No Voy cuenta. a poner solubilidad Vos agarrás. 1.0, 2.0 y ahí te fijas. Vos mirás el gráfico. Sí. Cuando mirás el gráfico no tenés que hacer ninguna cuenta. Te ubicás, por ejemplo, si yo te digo la temperatura es 30 grados, ¿ves mi cursor? Te ubicás en 30 grados. Yo te pido la solubilidad del gas metano en líquido a los 30 grados.
Yo voy 30 grados, voy hasta donde dice gas metano. ¿Cuánto me da? ¿Ves donde corta la sí. curva? Más a la izquierda. Y me fijo a la izquierda. Ujú. ¿Este valor qué numerito sería? 1, algo, 1, 1, algo. Listo. La 1,3, solubilidad por ahí. es 1,2, 1,3, 1,25. Ah, ¿y esa es la solubilidad? Esa es la solubilidad. Ah, ok. Lo vamos a hacer, Vale. ¿La solubilidad sería en porcentaje o no? sí, es la máxima concentración. 100%. Lo voy a hacer con un gráfico más clarito. Acá hay 1, 2, 3 curvas. La curva verde, cloruro de sodio. La curva naranjita, sulfato de cobre. Y la curva marrón, nitrato de potasio. Son 3 sales que yo meto en el agua. ¿Me están siguiendo el resto? Sí. Bien. Sí. Sí. Ahora, por ejemplo, cuando la temperatura es 20 grados y voy a ver el sulfato de cobre, que es una sal azul muy bonita. Tendría que ser una curva azul en vez de roja, naranja. Miramos la curva Era naranja. 20. A 20 grados, ¿qué solubilidad tiene? 20. Subimos, llegamos al 20. 20%. Bien. 20. A 40 grados, ¿cuál es la solubilidad? 30. 30. 25, 30. Miramos. Voy a ver si tengo una flechita como la gente. Ufa, no me da. A 40 grados, la solubilidad es 30. Sí, señor. Contorno, a ver si puedo mejorar un poco. Aunque sea mejor el estilo, sí, flecha más gorda. Ahí está, flecha muy gorda. Y vamos a cambiarle de color para... Demasiado. No, lo suficiente para que se vea. Ahí está. Y si quiero tener más flechitas, ahí tengo 3 o 4 flechitas para señalar. Bien, Brujería. a los 60 grados. Sí. 45. 45. 45, 44, 45. Yo me fijo, a los 60 grados, una vez que tengo el valor donde corta, me voy a la izquierda y me fijo. Ahí está. Voy a tener flechas verticales y flechas horizontales. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Quién se está peleando con la computadora? ¿Quién? No sé, alguien me está sonando, está haciendo ruidos raros. Bien. Bueno, entonces, si ustedes quieren calcular la solubilidad, bueno, calcular es un decir, ver la solubilidad en este gráfico, yo les tengo que dar la temperatura, ustedes tienen que subir hasta la curva que corresponda. Por ejemplo, yo quiero ver la solubilidad de sulfato de cobre a 80 grados centígrados. Me fijo la 60. temperatura hasta que corte. Y ahí leen qué solubilidad tiene. A 80 grados centígrados el porcentaje es 60. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno. La próxima clase vamos a ver algunos ejemplos más. Así queda más clarito. Por hoy vamos a cerrar acá porque ya estamos con el tiempo cumplido. Así que les voy a agradecer que me hayan ayudado con este video. Lo vamos a pasar. Y bueno. Vos entonces también lo En pasás el con el punto